Un saludo para todos. Hoy vamos a continuar con la nobleza negra veneciana y en este caso vamos a tratar cómo nació la banca en Venecia. La oligarquía veneciana realmente nunca fue europea, sino más bien fue la continuación del modelo antiguo del Imperio Babilónico. Sus sucesores a través del Senado de Venecia se establecieron en una forma de oligarquía permanente que veremos posteriormente, cuyo poder duró hasta bien entrado el siglo XVIII. Esta nobleza negra eran seguidores, estudiantes del filósofo griego Aristóteles, es decir, de la ley de Roma, que creía que la esclavitud era una institución necesaria y que algunos han nacido para mandar y otros para ser gobernados. A esto añadimos la bula papal, que decía que Roma eran los dueños de nuestras vidas por algo tan infantil como que fuimos rescatados del mar. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la ley marítima. Venecia nunca fue un imperio de expansión geográfica, sino más bien de sentencias finas y financieras y marítimas. No buscaban expandirse desde su territorio, sino acaparar riqueza. A diferencia de otros reinados de aquella época, Venecia, pues, no tenía industria, le bastó con sus gigantescas fábricas militares y navales que llamaron el Arsenal, donde trabajaban unas 20.000 personas construyendo la flota naval más imponente del mundo. Por entonces su poder se basaba en el control del comercio, sobre todo entre Europa y Oriente, con la seda y las especias de India y China, no destinado a los mercados de América Central, o a su vez producía textiles y metales, especialmente metales preciosos. La base principal de la opulencia veneciana era en el tráfico de esclavos, además de la piratería y los bucaneros. Este comercio supuso el nacimiento de la gran banca veneciana. Venecia nunca fue superior a unos cientos de miles de habitantes. Fue la segunda ciudad de Europa después de París, pero se elevó a la condición de gran potencia en el siglo XIII. Y se mantuvo así hasta la Paz de Westfalia de 1648, gracias en mayor parte a un sistema altamente desarrollado de embajadas de inteligencia interna y externa de servicios secretos. Venecia llevó a ser en el año 1200 un ejército y la fuerza económica dominante del Mediterráneo. Allá por el 1096 organizó la primera cruzada. En los siguientes 126 años, al margen y a la par de estas cruzadas, nació el Imperio Veneciano con la infame Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada 1202-1204 fue una expedición militar convocada por el Papa Inocencio III para recuperar Tierra Santa, pero que terminó desviándose de su objetivo inicial y saqueando Constantinopla. Esta cruzada fue diferente a las anteriores por su desviación del objetivo principal y las consecuencias negativas que tuvo para la región. Venecia obtuvo la isla de Creta y casi todas las colonias bizantinas, y a lo largo del mar Adriático. A mediados del siglo XIII, la calera veneciana, dominada por el Mediterráneo y negociaba activamente en Flandes y en Londres, el veneciano era el imperio de la potencia marítima imperial. Y era el líder en toda Europa. Los primeros socios de Venecia en la creación de su imperio fueron la nobleza normanda de Europa, sobre todo de Francia y de Anjou, en Inglaterra. Fueron los normandos los que actuaron como carne de cañón para la guerra de conquista de Venecia, conocida como las Cruzadas. Venecia también controlaba al partido negro, los Welfs, los Guelfos, de las ciudades del norte de Italia, aliada con el papado, comenzando con las campañas militares contra el Golfo en 1776. Nació la Liga Lombarda, controlada por Venecia, un grupo que iba a incluir todas las principales ciudades del norte de Italia.
salvo Milán. Estas ciudades de la Liga Lombarda sirvieron como centros para el surgimiento del sistema bancario basado en la usura extrema y en la economía del saqueo, al igual que los buitres financieros de hoy en día. Los banqueros lombardos venecianos no solo condujeron a sus víctimas a la deuda, sino que utilizaron la deuda para apoderarse de los activos reales allá por 1325. Por poner un ejemplo, el Banco Perú sí poseía todas las rentas del reino de Nápoles, el cinturón de grano más productivo de toda el área mediterránea, en Castilla, o en Inglaterra la totalidad de la producción de lana se comprometió como garantía para los préstamos lombardo-venecianos. La situación en Francia, Hungría y otros lugares fue similar en Europa. Se transformó en una de esas gigantescas granjas de impuestos con gobernantes locales saqueando su economía y a su población. Los banqueros venecianos destruyeron y saquearon el continente europeo. Países como Nápoles e Inglaterra fueron a la ruina. La lana y otros productos se derrumbaron, se redujo la producción de alimentos y a más tardar en 1290 el grupo comenzó a perder gente. Ciudades, pueblos y naciones fueron atrapadas en la red veneciana, lombarda, de la deuda y la usura. En ausencia de entidades de crédito nacionales soberanas, los banqueros lombardo-venecianos se convirtieron en los acreedores de facto y en los dictadores financieros de toda Europa. En 1300, secciones enteras de Europa estaban experimentando el grave deterioro económico, la escasez de alimentos y la pérdida de población, las hambrunas en todo el continente, etc. Por otra parte, la peste bubónica, la peste negra de la cual se culpó a Venecia, y además estuvo rodeada de luces en el cielo. Eso fue algo muy curioso. Y se hablaba también de extraños personajes con guadaña. Se extendió por toda Europa desde 1347 y 1351, matando en torno al 30% de la población. Y en muchas áreas, mucho más del 50% desde 1351 hasta principios de 1315, la población se redujo aún más con la enfermedad, el hambre y por la devastación económica. Venecia sobrevivió al colapso de finales del siglo XIV, su poder se debilitó considerablemente, dando la posibilidad a líderes políticos de toda Europa de liberarse de los grilletes financieros venecianos y comenzar a reconstruir sus propias naciones. Principio de la década de 1400, los banqueros lombardo-venecianos restantes estaban siendo expulsados de un país tras otro. De Aragón en 1400, unos de Inglaterra, México y de Flandes en el 1409. La mayor figura de este periodo fue un hombre de la iglesia alemana llamado Nicolás de Cusa. Estableció el principio de una Commonwealth, un Estado-nación basado en el principio del bien común, y presentó las bases para una paz entre las naciones. Se procedió a construir puertos, carreteras, escuelas y la imprenta. La industria e infraestructura se prestó apoyo a las ciudades, creó una moneda nacional y se rompió el poder de los barones feudales. En 1485, Enrique Tudor invadió Inglaterra, derrocó al último de los reyes, Ricardo III, y estableció el gobierno de los Tudor. Por otra parte, con el éxito del viaje transatlántico de Colombia, en 1892, nació la oportunidad de aniquilar el viejo orden oligárquico. El Partido Negro, lo cual fue cuerpo del siglo XIV, renació como la Santa Alianza, un eje veneciano y el Vaticano, con el control directo de la curia papal. Venecia también controlaba las políticas de España a través de su mujer y aliados genoveses, que como los acreedores del gobierno español escurren todo el botín del tráfico masivo de España en oro y plata y esclavos, manipulando todos los aspectos de la política española,
llevando a la corona española a tiempos de quiebra en varias ocasiones. En el Concilio de Trento se trató de volver a imponer la rigidez aristotélica, especialmente por decreto papal. El autor intelectual de esta llamada contrarreforma católica fue el veneciano cardenal Gasparo Contarini, que por otra parte cabe mencionar, como veremos en un futuro video, fue uno de los principales impulsores de la orden de los jesuitas. Venecia estaba al uso del terror brutal con el inicio de la Inquisición española, y en 1488, bajo la dirección de Torquemada, Europa estaba empapada en sangre, lo que desencadenó las guerras de la religión que no terminaron hasta mucho tiempo después. Los Países Bajos y después Alemania, Gran Bretaña, comenzando entonces a trabajar con la Compañía Holandesa y Británica de las Indias Orientales, que lo abordaremos también en un próximo video. Si les ha gustado este video, pueden darle un like. A los que no se han suscrito al canal pueden hacerlo, al igual que pueden dejar sus comentarios para que con el tiempo podamos profundizar más en todos estos temas. De igual forma pueden compartir este video en sus redes. Hasta pronto, amigos.